Mundo 40 presenta Opiniones y comentarios con Julio Ricardo Blanchet. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz y a nombre de Mundo 40 les agradecemos la preferencia de su sintonía a su programa Opiniones y Comentarios, donde, como ya bien saben, aquí sí las opiniones y los comentarios más importantes son los suyos, así que si nos llaman por teléfono y nos comunican lo que piensan, pues nosotros aquí con mucho gusto lo comentamos. Hoy que ya es jueves y están transcurriendo 6 días del mes de octubre del año 2016, en pleno siglo XXI y en pleno tercer milenio, transmitiendo al mundo desde la ciudad capital de Jalapa, Veracruz. Y como lo más importante son las opiniones de ustedes, nos vamos hasta Argentina, donde se han puesto en contacto con nosotros y nos dicen que el programa no se escucha nada bien, que se congela la imagen y pues que no se escucha bien. Sí, respondimos al comunicado diciendo que hemos tenido problemas con el video, pero no con el audio, así que pues no nos vean, mejor escúchenos. Creo que el radio es mejor que la televisión, es imaginativo, es con lo que uno se acompaña. El radio y la televisión no pueden hacer eso. Comentando aquí con los compañeros, me dicen que es posible que sea problema del internet, no de nosotros. Aquí el problema que hemos tenido con el video es por los servidores que tenemos, por la internet, no por nosotros. Hacemos lo posible. Entrar a la tecnología de golpe y porrazo es difícil porque está cambiando constantemente. Lo que hoy es novedad, mañana ya no lo es, y entonces tenemos que estar actualizándonos constantemente. Pero creo que no es problema de nosotros y pues les agradecemos enormemente que hasta allá tengan el gusto que nos dan a nosotros el que nos sintonicen. Bueno, estuve platicando hace un momento con uno de los científicos, sí, es científico de la Universidad Veracruzana, es director de una de las carreras y dice que pues, está de cabeza completamente la universidad, y no nada más por la falta de dinero, sino por la desorganización interna. Llegó la señora Sara Ladrón de Guevara como rectora de la universidad, después de que estuvo un señor Arias Lobillo, que francamente lo echó a perder todo, y la señora ha seguido la misma línea, cambió a muchos directores y pues en la mayoría de los casos puso a mujeres que no necesariamente tienen el perfil académico adecuado, pero son sus amigas. A veces pensamos que las mujeres en los cargos públicos pueden ser mejores, y sí, por supuesto, tenemos sobrados ejemplos de que las mujeres son, no puedo decir más honestas, porque la honestidad no es más o menos, la honestidad es como el embarazo, o eres honesto o no eres honesto. Entonces no podemos decir que las mujeres sean más honestas que los hombres, pero sí la experiencia nos ha demostrado que son mejores, por supuesto, en muchos casos, pero en muchos casos son peores. Decía el gran corso Napoleón Bonaparte, le llamaban el gran corso porque nació en la isla de Córcega, y decía: las mujeres son siempre mejores que nosotros, que los hombres, o peores, pero nunca somos iguales. Y eso pues está perfectamente probado. Se reconoce abiertamente que ha habido mujeres en el plano internacional excepcionales, pero ha habido otras, híjole, que han salido peores que los hombres, lo que ya es decir bastante. Y tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos de mujeres que han caído en la corrupción, y parece ser que esta señora rectora de la Universidad Veracruzana, otrora ilustre casa de estudios,
pues no es la excepción. Ha puesto a muchas mujeres como directoras y repito, sin tener la capacidad académica, pero pues son sus amigas y pues creen que están en un salón de belleza, no en una universidad. Y lo que dice una lo contradice la otra y total ya no saben qué hacer. Y si encima de todo no tienen dinero, pues ¿a dónde van a ir a dar? ¿Saben a dónde? Pues a reducir a la Universidad Veracruzana a su más mínima expresión. No les van a pagar los 2,000 y pico de millones de pesos que les deben, no se los van a pagar. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Esa es la verdadera razón. No hay dinero. ¿En dónde está el dinero? Ese es otro boleto. Ya sabemos o podemos suponer en dónde está el dinero, ¿verdad? Pero lo cierto es que no se los van a poder pagar. Claro, pues está todo paralizado, hay gente a la que le deben dinero, el sindicato se ha unido ya a los trabajadores de Radio Universidad, que está de cabeza, no les quieren pagar, no quieren reconocer su antigüedad, en fin, señora Sara Ladrón de Guevara, afortunadamente ya le falta poco tiempo, ella tiene ambiciones políticas, ella no es académica, esa es la realidad de las cosas. Pero es lo que se acostumbra en México. ¿Eres mi cuate? Ah, pues ahorita te pongo de delegado de tal cosa, de secretario, y luego te cambio a ser secretario de otra cosa, y luego te mando a Pemex, y luego te mando a la Comisión Federal de Electricidad, y luego te mando al Banco de México. Total, son todólogos, y no sirven ni para una ni para otra cosa. Hay la impresión dentro de la Universidad Veracruzana que los van a dejar solamente con una plantilla de el 10% de los empleados, van a deshacerse de todos los demás, porque el acabar con la educación pública, lo he dicho una y mil veces y vengo diciéndolo desde hace mucho rato, lo que pasa es que ahora lo toman ya como novedad y creen que sí es cierto, pero el proyecto de acabar con la educación pública es un proyecto sionista, es un proyecto internacional. Lo que quieren, y lo he dicho muchas veces, es acabar con la educación pública. Ya en nuestro México el 46% de las universidades están en manos particulares y pregúntense cuánto cuestan. Es un dineral cuando la educación es uno de los compromisos del Estado con los ciudadanos. La educación debiera ser gratis en todos los aspectos, desde que llegan a la primaria hasta que salen de la universidad. Esto se está llevando a cabo en Chile ya gracias a la señora Michelle Bachelet, pero pues ha enfrentado muchos problemas y enfrentará todavía más porque es un proyecto internacional. No va a hacer nada Peña Nieto, menos el tal Nuño, que no sirve para nada, el secretario de Educación. Bueno, tampoco el presidente sirve para nada, ¿verdad? Y tan no sirven para nada que si quitan al secretario de Educación y ponen otro, todo va a seguir igual. Quitaron al anterior, al que era exgobernador del Estado de México, pusieron a este, ¿qué pasó? Nada. Y si quitan a Peña Nieto y ponen a otro, ¿qué va a pasar? Nada, absolutamente nada, porque son lineamientos internacionales. La lucha, podríamos llamar que es estéril, la de los maestros, pues sí, lamentablemente sí, y todavía es más lamentable que los maestros y el gobierno, las dos partes están equivocadas. El sistema educativo que se ha llevado es un sistema fallido. El 80% de la gente que estudia una carrera se dedica a otra cosa. Si con eso no se dan cuenta, si con esa terrible estadística no se dan cuenta de que el sistema educativo ha fallado, pues entonces no sé cómo se van a dar cuenta. Pero los dos bandos que tienen a México polarizado y francamente mal,
los dos bandos están equivocados. Creo que tendrían que sentarse a dialogar muy abiertamente y ante el público, no en privado. Ya basta que se reúnan en privado. Esas son insensateces ya en estos tiempos. Todo debe ser público, todo, absolutamente todo. No estoy de acuerdo con Aristóteles o Platón, ¿quién fue? Creo que fue Platón, perdonen, el que dijo que si a alguien le correspondería tener el derecho de mentir es a los políticos. Pues no, señor, no estoy de acuerdo con usted. Creo que los que menos tienen derecho a mentir son los políticos. ¿Por qué? Pues porque viven del erario, de lo que usted y yo pagamos de impuestos. Son servidores públicos, y un servidor público pues no puede tener ocultamientos con los que son sus patrones, por decirlo claramente. Debieran sentarse a dialogar las dos partes y pensar en un esquema nuevo. Ya no son los tiempos de las aulas, ya no son los tiempos de los pizarrones, ya no son los tiempos del maestro que aventaba el gis o el borrador para llamar la atención de sus alumnos. Ya no, ya cambió. La internet ha hecho que el mundo gire de otra manera. Antes los maestros sabían más que los alumnos. Hoy ya no es así. La información está en un ordenador. La información del mundo está apretando solamente una tecla de una computadora, de un ordenador. El que quiere puede aprender, el que no quiere no puede aprender. Por eso censuran enormemente a la UPAP, a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Dicen que los que la censuran son precisamente las universidades privadas, las escuelas privadas, que han visto que los estudiantes recurren más a la UPAP que a otras casas de estudio, precisamente porque es mucho más económico. Y le están quitando dinero, que es lo que les importa. No les importan los estudiantes, pero nos censuran abiertamente en la universidad y nos dicen que salen mal preparados. Pues los maestros se dedican a guiar a los alumnos, pero el principio de la UPAP es precisamente el autodidactismo. ¿Que salen mal preparados? No lo creo. Salen actualizados. Pero si no se siguen ellos actualizando, pues entonces quedarán retrasados en sus conocimientos, obsoletos en sus conocimientos. Ejemplo, si una persona estudia la carrera de medicina y se dedica a la cirugía, pues antes era distinta la forma en que se operaba. Hoy hacen pequeñas incisiones, meten cámaras, y si el médico no se actualiza, pues entonces se queda en sus conocimientos atrás. Y es en todas las materias. Las reformas que han habido fiscales, las reformas legales, pues pueden salir de la universidad con su título. Estoy de acuerdo. Pero si sean buenos o malos profesionistas, pues depende de ellos, depende de que se dediquen a actualizarse, y para eso está la internet y las computadoras. Creo que el sistema actual que debe llevarse a cabo es el autodidactismo. Los maestros son para guiar más o menos, y desde luego para certificar sus conocimientos y otorgar los diplomas o los títulos. Pero ya no se sabe más que los alumnos. Toda la información está en un ordenador y los tiempos ya tienen que cambiar. Tampoco es válido que los maestros anden heredando sus plazas y vendiéndolas y todo lo demás. Y lo que está haciendo el gobierno pues no es más que recibir órdenes del sionismo. Esa es la realidad. Pero no las van a cambiar. No van a derogar la ley, la reforma. ¿Por qué? Porque son órdenes del sionismo, órdenes internacionales. Veremos a ver qué es lo que pasa. Es mi opinión, siempre la he expresado así. Parece que
Ahora me dan la razón, que estoy en lo cierto, pero eso no implica que no estemos de cabeza y que haya una incertidumbre para el futuro. Dice el New York Times, esto así nos ven desde fuera, el importante rotativo norteamericano, el New York Times, dice que el gobierno de Peña Nieto ha fracasado en su intento por encubrir la verdad sobre el crimen de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que da a entender el New York Times? Que en el gobierno de Peña Nieto saben perfectamente lo que sucedió en Ayotzinapa y han tratado de encubrirlo a como dé lugar, inclusive inventando una verdad histórica que ya le costó el puesto al gatillero a sueldo del Ejecutivo, al entonces procurador Jesús Murillo Caram, y la procuradora que lo sucedió, pues es más o menos la misma historia, ¿no? Reciben órdenes del Ejecutivo, están al servicio del Ejecutivo, son el brazo armado del Ejecutivo. Eso hay que cambiarlo. Los procuradores de justicia deben ser electos por el pueblo, no designados. En otros países así es. En Guatemala, nuestros vecinos, hermanos guatemaltecos, ¿por qué pudieron destituir al presidente, que además era un general, y ese general se opuso a las decisiones de Estados Unidos? Él quería legalizar las drogas, el general Otto Granados. Otto Granados no, el general, ahorita Otto Granados es un político mexicano, dedo chiquito de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ahorita doy el nombre del general que fue destituido como presidente allá en Guatemala. ¿Por qué fue destituido? Pues porque la Procuraduría le fincó responsabilidades y lo acusó ante el Poder Judicial de haber cometido delitos. ¿Ustedes pueden pensar que eso va a pasar aquí en México? ¿Ustedes creen que la señora Arely, la procuradora, le va a fincar responsabilidades a Peña Nieto? Pues la corren, hombre. Al día siguiente la mandan a su casa y asunto concluido y ponen otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que sean electos por el pueblo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se modifique la ley. ¿Cuándo la van a modificar la ley? Nunca. Pues está en manos de los diputados, y si la mayoría son esbirros del Ejecutivo, pues levantan el dedito, que es lo que hacen nada más para ganarse el sustento de su vida. Les pagan sueldazos, les pagan oficinas, les dan coches, les pagan los celulares, las comidas, los viajes, todo, asesores, todo se los pagan, absolutamente todo. ¿Para qué? Para que levanten el dedito, es lo único que hacen. Bueno, pues es lo que dice sobre Ayotzinapa el New York Times. Y bueno, tenemos muchas más notas que comentar con ustedes, pero si nos permiten, vamos a una pausa y regreso en un momento. En un momento continuamos. Sigue en sintonía de opiniones y comentarios. Regresamos a su programa Opiniones y Comentarios. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en su programa Opiniones y Comentarios. Resulta que el señor Peña Nieto fue a visitar al hospital a los militares heridos que fueron emboscados allá en Sinaloa. Hubo un tiroteo terrible, fue grabado en video parte del tiroteo. Yo ayer les comentaba de los rifles Barrett 50. Es una materia que conozco más o menos y son armas poderosísimas, balas extraordinariamente rápidas, pueden dar a blancos a más de 1 kilómetro de distancia, así como lo oyen, y son capaces perfectamente de perforar cualquier blindaje.
esos son los Barrett 40, los Barrett 50. Se oyeron las detonaciones de los Barrett 50 en la emboscada a los militares allá en Sinaloa. O sea, fue un tiroteo, hubo granadas, los emboscaron, pues. Se supone que los militares deben ir prevenidos siempre, pero iban trasladando a un detenido al hospital y ahí los emboscaron y hubo muertos y heridos. Pues el día de ayer el señor presidente Peña Nieto fue al hospital a visitar a los heridos, a los militares heridos. A mí me parece muy bien que haya ido, pero debía de haber ido con todos, no nada más con los militares, porque hay muchísimos muertos más que no son militares y que nadie les hace caso. Nadie. Podemos abundar que fue a visitar a los militares y les prometió que apoyos a las familias de las víctimas, la atención a los militares, por supuesto, en el hospital militar la recibirán y estarán garantizados todos sus derechos y sus garantías. Las familias que tuvieron la desgracia de perder a alguno de sus integrantes que era militar, pues recibirán pensiones pues bastante significativas. Es posible que reciban casas, que reciban todo tipo de prestaciones. Y a mí me parece excelente, excelente. La ley dice que todos los ciudadanos ante la ley somos iguales. ¿Y de verdad esto es cierto? Pues no es cierto que todos somos iguales. Comentaba yo de que todos los demás muertos que han habido en enfrentamientos donde han muerto muchos civiles, muchos estudiantes, a esas familias no se les apoya. Pero no solo eso, los policías que han muerto en las refriegas, en los tiroteos, en el cumplimiento de su deber, por decirlo de una manera elegante, les han prometido pues muchos apoyos, casas y todo. Vas a tener tu casita, vas a tener la pensión. No les han cumplido nada, absolutamente nada. Bueno, si yo les digo que hay damnificados del temblor de 1985 en la Ciudad de México que todavía no reciben nada, ¿por qué a los militares sí? Porque ese es el miedo que tiene el Ejecutivo, que tiene Peña Nieto, de que lo puedan derrocar el momento en que quieran. Ayer comentaba con ustedes que en el mundo entero los que mandan son los militares. El día que a Salvador Cienfuegos se le ocurra, amanezca con la cabeza despejada o obnubilada, según ustedes lo quieran ver, y decida derrocar a Peña Nieto, pues lo hace en 5 minutos. Por supuesto, lo hemos visto a través de la historia. Y créanme que es mejor o menos, peor, una dictadura militar que una dictadura civil. Mucho peor. Y eso que tenemos ejemplos como Pinochet, allá en Chile, que fue un maldito, pues, ni más ni menos. Pues todavía son peores las dictaduras civiles como la que estamos viviendo, ya desde hace mucho tiempo. Porque cuando menos los militares pues, hacen las cosas pues enfrente, mal o bien, como quieran tomarlo, pero lo hacen delante de todos, o sea, no se andan ocultando. Y los civiles lo hacen todo por abajo de la mesa. Pues qué pena que a las viudas de los policías no las tomen en cuenta y nada más a los militares. Que repito, me parece muy bien, por supuesto que me parece bien, pero la ley debía de ser igual para todos. Y no lo es en México. Y tan no lo es que precisamente durante su campaña promoviendo la anticorrupción, el señor Enrique Ochoa Reza, que pues es un todólogo pues del gobierno, ahora ya es antes era director de la Comisión Federal de Electricidad, hoy es líder nacional del PRI, y anda en plena campaña promoviendo la anticorrupción. Por
por favor, acaba de nombrar a sus cercanos, pudiéramos llamarlo a su gabinete dentro del PRI, y dentro del gabinete está la señora Carolina Vigiano, así se llama, así se apellida, perdón, se llama Carolina y se apellida Vigiano, no sé si así se pronuncie, Vigiano Austria. ¿Saben quién es doña Carolina Vigiano Austria? Pues es diputada por el estado de Hidalgo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Que sea diputada por el estado de Hidalgo. Pues es que es esposa de Rubén Moreira, el gobernador de Coahuila. O sea, estos sacan dinero de donde pueden, man. ¿Qué tiene que estar haciendo la esposa de un gobernador como diputada de otro estado? O eres esposa o bueno, decídete, pues, pero lo único que podemos entender así a la distancia, pues es que en Coahuila hay una monarquía, la monarquía de los Moreira. Primero el tal Humberto, que resultó una ficha intocable, intocable. No le han podido hacer nada. Bueno, mandaron a medio mundo ahí a España para que lo liberaran y para que todo quedara limpio. Pues ahora también la esposa, doña Carolina, forma parte del equipo del señor Enrique Ochoa Reza. Ella es la secretaria jurídica del PRI. Este es el cambio, ¿verdad? Este es el nuevo PRI y todos debemos estar muy contentos con el nuevo PRI. ¡Viva el PRI! Da vergüenza, ¿verdad? Da vergüenza, pero en fin. Tengo una nota que ya es internacional. Voy a tratar de acabar con lo nacional, que hay muchas cosas interesantes, pero también en lo internacional lo voy a tener que tocar si ustedes me lo permiten. Aquí en México el PRI y el PAN, que son exactamente lo mismo, ya aprobaron la reforma contra el derecho de huelga. ¿A ustedes les suena algo como dictadura? Aprobaron ya la ley en contra del derecho de huelga el PRI y el PAN. Ni para qué comentar más esto, ¿verdad? Ni para qué comentar más. Pero dentro de las genialidades y de la enorme inteligencia que priva en el gobierno, pues ya declararon que los dos jóvenes de Ayotzinapa que fueron asesinados el día de ayer o antier, impunemente y en una manera pues inentendible. Primero nos dieron la versión de que los detuvieron en la carretera, los bajaron y los mataron y los robaron. Dice uno, pues solamente que los hayan reconocido y por eso los mataron a todos. Otra versión ahora dice que no, que iban dentro de del vehículo, de la combi, de la suburbano, como se llame, unas camionetas grandes de transporte colectivo, que ya iban dentro y detuvieron al chofer y los mataron a todos. ¿Usted les cree que algo así pueda suceder? Yo creo que se gastaron más en las balas que los que pudieron haberles robado. Iban en un vehículo colectivo, de servicio colectivo, los asesinan. Esto está muy extraño. Pero ya dijeron que esa es la verdad histórica y ahora sí, pues hasta que no descubramos la verdad no podrán quitar a quienes la han dicho. Bueno, Ecatepec y Chilpancingo son los municipios que menor calidad de vida tienen en toda la República. Los campesinos de Chiapas mantienen bloqueado el estado. Hay retenes en las carreteras o han puesto bloqueos en las carreteras y no permiten que pase nadie más que los particulares, porque se manifiestan en contra de los proyectos mineros. Pues bien hacen los chiapanecos en defender sus riquezas. Han sido saqueados durante años. Era común decir o escuchar a los políticos decir que Chiapas era el paraíso de los que querían hacer dinero. Maderas, todo tiene Chiapas, todo tiene Chiapas. Pues ya se cansaron los chiapanecos de que los estén saqueando
y ahora han bloqueado prácticamente al Estado, manejado por un individuo que no quiero ni mencionar, pero que se llama Manuel, y pues es en contra de él y las decisiones de gobierno neoliberales de darle todo a los extranjeros, porque además los proyectos mineros son de extranjeros. Aquí en Jalapa, bueno, en Oaxaca, ya después regresamos aquí a Jalapa. Oaxaca también está sitiada prácticamente por la tribu de los triquis. No les han cumplido nada de lo que les prometieron en las reuniones pasadas que tuvieron, y entonces pues decidieron bloquear las carreteras del estado de Oaxaca. Pero en México todo está bien. Está también que ya cerraron la frontera sur. Voy a hablar de los migrantes. Dicen que los migrantes les cobran entre 5 y 10 mil dólares para instalarlos para cruzar el territorio mexicano y darles trabajo allá en Estados Unidos. ¿Ustedes han visto a esas personas? A los que van huyendo de sus propias tierras, cruzan el Suchiate, que es el río que divide México de Guatemala, se montan todos en la bestia que le llaman es el tren. ¿Ustedes los han visto? ¿Creen realmente que pueden pagar entre 5 y 10 mil dólares para que los transporten? No es cierto. Eso no es cierto. Todos lo hemos visto cómo van hacinados arriba de los trenes. Inclusive les dan tortas y agua y refrescos en el camino y atoles y hace frío y la gente buena sale y los apoya. ¿Ustedes creen que alguien que puede pagar 5 o 10 mil dólares va a necesitar que le den de comer? ¿No va a pagar su boleto y se va a subir al tren? Por favor. ¿Saben cuántos son 5 mil dólares? A 20 pesos, en números redondos, pues. Son 200 mil pesos. No, 100 mil pesos. ¿Usted tiene 100 mil pesos para ponerlos a disposición de un individuo que lo va a transportar? No es cierto. No es cierto. Vivimos engañados y los medios de comunicación son cómplices de todo esto. Lo que pasa es que les prometen el llevarlos hasta allá, y entonces los esclavizan literalmente, les dan trabajo allá, es cierto. Les pagan una miseria, también es cierto, una miseria comparada con Estados Unidos, pero una fortuna comparado con otros países, incluyendo México. Les pagan $8 la hora y hasta a veces menos. Claro, si fueran estadounidenses les pagarían casi el doble la hora. Entonces, los empresarios que no se sacian nunca de ganar dinero, pues les pagan una miseria allá. Y los tienen hacinados. Y si alguien se porta mal, llaman a la migra y porrum. Entonces los 10 mil dólares o los 5 mil dólares, esos te los voy a descontar de tu sueldo. Yo te doy el trabajo y te descuento el sueldo. Si realmente los que transitan la República Mexicana en las condiciones que todos conocemos, tuvieran en la bolsa 5 mil dólares, ¿ustedes saben en dónde los asaltarían? En el momento en que se subieran al tren, ahí mismo los asaltarían, ahí mismo los asaltan, pero los asaltan para robarles lo poco que llevan. Si llevaran 5 mil dólares, a todos los pelaban, a todos. Imagínense 300 o 400 personas arriba de un tren, o 50 personas arriba de un tren, a 5 mil dólares por cabeza. No, hombre, por favor, utilicemos el sentido común antes de estar creyendo en todo lo que nos cuentan. Les prometen el trabajo, ciertamente. Los llevan, todos los polleros están de acuerdo, todos son un cártel, pues. Son delincuentes organizados, desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y allá les dan dinero, pero te voy a descontar los 5 o 10 mil dólares. Esa es la realidad.
Pues ya cerraron la frontera de México y están allá soldados marinos, policías federales, municipales, ya saben cómo es el cuento, ¿no? ¿Cómo hay policías? Bueno, hay más delincuencia que policías, y eso que hay policías ya por todos lados. Pues ya cerraron la frontera. ¿Y saben por qué? Por indicaciones, por órdenes de Washington. Porque en la frontera norte ya están ahí gran cantidad de haitianos y muchos que son africanos, pero que quieren pasar por haitianos, aunque son fácilmente reconocibles, fácilmente reconocibles, porque aunque son de raza negra, sus facciones son distintas de los haitianos, de los africanos, aunque los haitianos son descendientes de los africanos, pero ha habido mezclas, y hay, dentro de los negros, hay distinciones. Por ejemplo, los etíopes, pues son distintos a los de Ghana, ¿verdad? Son físicamente distintos. Pues hay una enorme cantidad de migrantes haitianos y africanos allá en Tijuana, en la frontera norte. Y ya no saben qué hacer con ellos porque existió un tratado a raíz del fuerte temblor que prácticamente destruyó Haití, Puerto Príncipe, inclusive el palacio, las oficinas de gobierno de allá de Puerto Príncipe se vinieron abajo, la catedral, en fin, fue terrible el temblor, y entonces hubo una proclama internacional para que se les diera asilo a ellos porque habían destruido su país, y en cierta medida emigraron a muchos lados, pero ya expiró ese decreto, esa canonjía que tenían. Entonces ya no saben qué hacer con tanto migrante y los detienen en la frontera con México. Dejan pasar a unos cuantos, pero son miles. Ustedes saben el problema que se genera en Tijuana con tanta gente que no tiene ni para comer, porque no es cierto que traen dinero, no es cierto. Duermen en los jardines, duermen en donde pueden, en los quicios de los edificios, en las calles, en el piso, familias enteras duermen ahí. ¿Saben el problema que se genera? Terrible, ¿verdad? Pues ya cerraron la frontera por instrucciones de Estados Unidos. Para acabar con lo que sucede en México, pero ya yéndonos al plano internacional, resulta que según el Banco Mundial es un gran, así dicen, literalmente, es un gran misterio económico la falta de crecimiento en Iberoamérica. Ellos dicen Latinoamérica, pero yo digo Iberoamérica. Es un gran misterio económico la falta de crecimiento en Iberoamérica, pero sobre todo en México. En México hemos crecido menos que Haití, ya con eso les digo todo. Y en otro aspecto internacional, esto sí me parece muy bien del señor François Hollande, el presidente de Francia, que no me cae nada bien, es un demagogo que llegó engañando a su pueblo, engañando a sus ciudadanos para que votaran por él, pero hay que reconocer que está haciendo algo bueno porque el señor le redujo los privilegios a los expresidentes. Tenían derecho a siete asesores, ya nada más creo que tienen 3, 2 choferes ya nada más tienen 1, gente de seguridad también se quedaron con 1, económicamente les han rebajado sus prestaciones, pero siguen teniendo una casa pagada por el gobierno. Qué bueno, aquí no se necesita, porque cuando salen de la presidencia tienen para comprar muchas casas, para hacerse muy ricos. Bueno, se hacen muy ricos y tienen para comprarse casas de $7 millones, así que pues no hace falta de ninguna manera el que les rebajen sus prestaciones. Pero aquí en México los expresidentes siguen teniendo ordenanzas, elementos del ejército que siempre están a sus órdenes y siguen gozando de muchos privilegios. Esa es la realidad. Perdón, no, 2 minutos y vamos a corte. Bueno, voy a regresar con un asunto muy interesante porque nos van a dar otro golpe, ahora sí que a todos los oligarcas, los ricos,
nos van a dar un muy fuerte golpe a todos, bueno, a todos los que siguen los lineamientos de ellos. Y con eso voy a regresar. Y además también hay un asunto, esto sí creo que lo puedo tratar rápidamente. El señor Alejandro Encinas va a presidir la constituyente, la formación, la creación, el proyecto de constitución para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues va a ser Alejandro Encinas el que lo va a presidir, y dice que no van a entrar los neoliberales a opinar ahí, y si opinan pues será solamente una opinión, pero no es lo que se va a hacer. Dice que va a tener un gran cuidado en la formulación de la Constitución de la Ciudad de México. Pero ¿quién es Alejandro Encinas? Es perredista, y además yo no sé si ustedes recuerden de Julio César Godoy, medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que pues se descubrió que tenía nexos directos con la tuta y con los cárteles de allá de Michoacán. Y entonces, como ya se lo comprobaron, le giraron orden de aprehensión. Él había jugado para ser diputado federal y ganó la diputación, pero no había tomado posesión del cargo. Llegan a hacer un juramento, sí, protesto, y levantan su manita, y no hacen caso nunca, pero es el formulismo. Pues Julio César Godoy lo metió Alejandro Encinas en la cajuela de su coche, de su camioneta, lo metió de contrabando al Congreso allá en México para que pudiera protestar como diputado, y entonces era ya inválida la orden de aprehensión que tenía. Hoy ya le quieren quitar el fuero a todos. A mí me parece excelente, no sabía ni siquiera para qué era el fuero, pero ese es Alejandro Encinas, el que lo metió en la cajuela del coche para que pudiera protestar y no lo podían detener. Entonces hubo necesidad de llevar a cabo un juicio de procedencia para desaforarlo y hacer efectiva la orden de aprehensión. En cuanto se dictaminó el juicio de procedencia y le quitaron el fuero, pues no aparece Julio César Godoy, no aparece por ningún lado, hombre. ¿Qué no lo estarán protegiendo por ahí? Como protegieron al hijo de el exgobernador también de Michoacán, Fausto Vallejo. Lo filmaron, lo grabaron, no filmaron, lo grabaron en video, platicando y echando copas ahí con la tuta y ofreciéndole que fuera a la casa de gobierno a nadar. Y para que no tuviera problemas, pues yo te mando el helicóptero de gobierno, como si fuera de él, ¿verdad? El hijo, libre, hoy, y además fue de los hipócritas que fueron a recibir al otro hipócrita que se llama Francisco y hoy es el Papa argentino. Ese tal es el hijo de Fausto Vallejo, liberado a expensas de amiguismo y de impunidad, fue a recibir al Papa. Dios los hace y ellos se juntan. Regreso con un asunto que creo que debe interesarnos a todos. En un momento continuamos. Sigue en sintonía de opiniones y comentarios. Regresamos a su programa Opiniones y Comentarios. Gracias amigos por continuar con nosotros en su programa Opiniones y Comentarios. Antes de platicarles de algo que nos atañe o nos debe de interesar a todos absolutamente en el mundo entero, o cuando menos en todo nuestro México, comento dos cosas rápidas de aquí, de lo que sucede aquí en México, aquí en nuestra patria. Para todos aquellos que se preguntan qué es lo que va a pasar con Javier Duarte de Ochoa y su pandilla una vez que deje el cargo y lo sustituya Miguel Ángel Yunes Linares,
para darnos una idea de lo que puede sucederle a toda esta runfla de delincuentes que nos han gobernado. Podemos voltear los ojos a Chihuahua. En Chihuahua ya tomó posesión del cargo como gobernador Javier Corral, y en sustitución de César Duarte Yax, que era el gobernador, un individuo, pues yo creo que aunque no sean parientes, deben de tener mucho en común, no nada más el apellido, porque otro delincuentazo, el individuo exgobernador de allá de Chihuahua, pues Javier Corral ya tomó posesión del cargo. Él prometió meter a la cárcel a Yax y a sus colaboradores que estuvieran involucrados en cosas sucias. Pero ¿qué creen? Resulta que apenas hace unos días tomó posesión y ha tratado de estar en contacto con Miguel Ángel, el secretario de Gobierno de México, el señor Miguel Ángel Osorio Chong. Y el señor Osorio Chong ni siquiera le toma las llamadas, ni siquiera. Así que si ustedes se preguntan qué va a pasar con Javier Duarte y su pandilla, pues en Chihuahua ni siquiera le toman las llamadas a Javier Corral. Yo supongo que tampoco le tomarán las llamadas al señor Miguel Ángel Yunes Linares. Y por si eso fuera poco, acordémonos que Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que sucedió en la gobernatura de Nuevo León a Rogelio Medina de la Cruz, tiene más de un año tratando de meterlo al bote, y ¿saben qué? No ha podido. Hoy hay declaraciones de Miguel Ángel Yunes Linares diciendo que es probable, muy probable, y ahora lo reconoce, de que el gobierno federal vaya a proteger a Javier Duarte de Ochoa. Es muy probable. Pero aquí en el estado lo van a perseguir. Claro, pues se va, nomás cruza la línea y se pasa al Distrito Federal o a Puebla, a Tlaxcala o a donde quiera, y no le van a hacer nada. Pero aquí en Veracruz sí le van a levantar todo tipo de señalamientos, le van a hacer todo tipo de señalamientos con respecto a la normalidad de su gobierno, porque no le pagan a nadie. ¿Dónde demonios está el dinero? Bueno, hasta los docentes de la Escuela Normal Veracruzana, una gloria nacional, pues ya entraron a paro porque no les pagan, no le pagan a nadie, no hay dinero para nada. Todo, pues eso no es un misterio. Claro, la opinión pública es que se lo han robado. Yo comparto con ellos, porque no es posible que sean tan pésimos administradores que no haya dinero. ¿Qué hicieron con el dinero? Miles y miles de pesos. ¿Qué hicieron? Le deben a todo mundo, hasta los maestros de la normal, que es otra de las cosas que quieren desaparecer, las normales. Y entre ellas, por supuesto, la normal veracruzana, la ilustre normal veracruzana. Como les dije, es un proyecto sionista internacional, obviamente, el desaparecer a la educación pública. Y ahora sí toco el tema que nos atañe o nos debe de importar a todos. Resulta que la ONU acaba de dictaminar, aquí lo tengo, acaba de dictaminar la ONU que las bacterias están ofreciendo una gran resistencia a los antibióticos, y ha declarado la ONU alarma mundial porque ya los antibióticos no surten su efecto. Hace algunos años, no muchos, pues la gente sabía que para combatir una infección tenía que tomar antibióticos, algunos especializados, otros genéricos, pero tenían que tomar antibióticos. Pero de repente, como deben de haber visto un filón de dinero ahí, dijeron que no se pueden vender antibióticos como no sea por una receta médica de un facultativo. A lo mejor está bien, porque el utilizar muchos antibióticos generaba también el que se pudiera desarrollar micosis, o sea, hongos dentro del organismo. Y entonces también había que combatirlos, pero no se dejaba
a un lado la efectividad de los antibióticos, aunque fueran mal utilizados. Pues ya, para comprar un antibiótico necesitaba receta, o sea, ya te sale más caro. Tienes que ir a ver al médico, pagar la receta y después pagar el medicamento. Bueno, pues ahora han declarado la alarma mundial, la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU, ha declarado la alarma mundial por la resistencia de las bacterias a los antibióticos, y eso pone en peligro al mundo entero. Yo creo que la industria químico-farmacéutica va a sacar por ahí algún nuevo descubrimiento que tienen para sustituir a los antibióticos. ¡Ah! Acabamos de descubrir esto y ya no hay antibióticos, pero ahora hay esto. Y claro, va a ser algo más caro todavía que los antibióticos, que ya hay antibióticos carísimos, y hacer otro negocio. Así como las vacunas. Eso de que ya se inicia la etapa de vacunas y a las niñas que están en no sé cuántos años les van a vacunar contra el papiloma humano. Si yo tuviera una hija, yo no dejo que la vacunen, por supuesto. Claro que no. Estoy en contra de ello, por supuesto, claro que sí. Han demostrado hasta el cansancio que la vacuna contra el papiloma humano lo único que hace es desarrollar más posibilidades de contagio. Pues yo creo que por ahí va el negocio de las grandes empresas farmacéuticas transnacionales para sacar algún nuevo descubrimiento para combatir las enfermedades infecciosas. Hablan de miles y miles de millones de pesos en los antibióticos, y debemos recordar, por favor, las palabras del Premio Nobel de Medicina, el doctor Richard, ¿cómo se llamaba? El doctor Richard J. Roberts, Premio Nobel de Medicina, que ya recibiendo su premio, tronó en contra de las grandes consorcios internacionales que se dedican a la industria químico-farmacéutica, y dijo que ellos han detenido la investigación sobre medicamentos que curan, y es mejor para ellos seguir vendiendo medicamentos para las cronicidades, o sea, dejan que la enfermedad se vuelva crónica y entonces tienes que estar tomando medicamentos toda tu vida. Y hay muchos de ellos, los que tienen SIDA tienen que tomar medicamentos toda su vida. En fin, hay un montón de la gente que tiene hipertensión, la gente que tiene problemas cardiovasculares, pues tienes que tomar toda tu vida vasodilatadores coronarios para que no te venga un infarto. En fin, lo que quieren no es curar a la gente, sino sacarle dinero a la gente para que siga comprando medicinas toda su vida. Y esto no lo digo yo, lo he dicho muchas veces, pero lo ha dicho ya el doctor Richard J. Roberts, Premio Nobel de Medicina. Lo dijo claramente, muy claramente. Y además ya hay estudios y hasta libros editados al respecto, que la tercer causa de muerte en los Estados Unidos son las medicinas, las drogas legales. Primero está el cáncer, en segundo lugar están las enfermedades cardiovasculares, y en tercer lugar, como causa de defunción en los Estados Unidos de Norteamérica, es la ingesta, el de tomar drogas legales. Se muere más gente por tomar drogas legales recetadas por un facultativo que la gente que se muere por consumir drogas ilegales. Si eso no les parece a ustedes kafkiano, pues voy a agregar otra cosa. Se muere más gente por combatir a las drogas que por consumirlas, que la gente que muere por consumirlas. Es aberrante, absurdo, pero son indicaciones de Washington, y aquí los sumisos ejecutivos que hemos tenido no tienen más remedio que agachar las orejas y decirle sí a los que están dirigiendo desde la Casa Blanca de allá de Washington. Así están las cosas, amigos, en nuestro
nuestro mundo, nuestro México. Y creo que he terminado ya el programa. Déjenme ver qué me dicen aquí mis compañeros. Pacotea, ¿ya? Un minuto, pues ya, vámonos, total. Pues, ¿qué pasa con un minuto más, un minuto menos? Les agradezco a mi compañero Francisco Antonio Tea, a Gabriela también, que están aquí en los controles, pero por sobre todas las cosas a ustedes que nos han hecho el favor de escucharnos, y nos vemos mañana, si el sol me presta vida. Mundo 40 presentó. Opiniones y comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora, solo por mundo40.com.